Cuba, una isla de historia rica, música vibrante y paisajes cautivadores, también ha sido escenario de episodios oscuros que rara vez han sido mencionados en los medios. Más allá del ron, la salsa y los paseos por el malecón, se encuentran historias de violencia, misterio y desapariciones inexplicables que marcaron generaciones. Muchos de estos hechos fueron minimizados o directamente omitidos por la prensa, quedando registrados únicamente en relatos de boca en boca y documentos de archivo. Este es un recorrido por los 10 crímenes más aterradores que ocurrieron en Cuba, aquellos que la historia oficial ha intentado dejar en el olvido. Número 10. El asesino del malecón. Durante los años 80, La Habana vivió una serie de desapariciones y ataques en la zona del malecón. Jóvenes y turistas que caminaban por la costa se encontraron con finales trágicos que la prensa apenas mencionó. La investigación posterior reveló a un exmilitar como responsable de múltiples asesinatos. Su captura fue el resultado de un exhaustivo seguimiento policial que combinó testimonios de vecinos, pistas físicas y vigilancia encubierta. Lo que más impactó fue la frialdad de sus actos y la planificación meticulosa que demostraba. Las autoridades locales confirmaron que, de no ser por la denuncia de un ciudadano, el número de víctimas podría haber sido mayor. El silencio mediático permitió que durante meses la población viviera con un miedo silencioso. Número 9. El caso de la Casa del Vedado. En el barrio del Vedado, una residencia se convirtió en el epicentro de un misterio que la prensa ignoró. Una familia fue encontrada sin vida, sin señales claras de robo ni lucha. La escena presentaba símbolos extraños pintados en las paredes y objetos dispuestos de manera inusual, lo que llevó a investigadores a considerar rituales o motivaciones psicológicas complejas. Los vecinos contaron historias de ruidos extraños y luces intermitentes días antes de los hechos. A pesar de la gravedad del caso, los medios de comunicación solo lo mencionaron de forma escueta y los detalles permanecen difusos. Los informes oficiales hablaron de circunstancias misteriosas, evitando entrar en detalles sobre el patrón y la posible planificación del crimen. Número 8. Los asesinatos de Guanabacoa. En los años 90, Guanabacoa fue escenario de ataques nocturnos perpetrados por un hombre que la comunidad llegó a conocer como el Loco de Guanabacoa. Entraba en hogares y atacaba a residentes con métodos que parecían impulsados por motivaciones internas incontrolables. La policía encontró indicios de trastornos mentales y voces internas que, según confesiones del detenido, lo llevaban a cometer los actos. Fue capturado gracias a una huella encontrada en una ventana. Pero antes de eso, el miedo se había extendido por toda la localidad. La prensa local apenas se hizo eco de los hechos, y las historias circulaban principalmente de boca en boca. Número 7. El crimen del Hotel Nacional. El Hotel Nacional de Cuba, símbolo de elegancia y turismo, también fue escenario de un asesinato silencioso que sorprendió a todos. Un turista europeo murió en su habitación, inicialmente catalogado como accidente, hasta que la autopsia reveló rastros de veneno. La investigación apuntó a un empleado que, motivado por robo y ganancias rápidas, había atacado a varias personas durante semanas. Las autoridades lograron arrestarlo mientras intentaba huir del país. Sin embargo, los medios oficiales apenas lo cubrieron y el hecho pasó casi desapercibido, limitándose a un comunicado oficial breve. Número 6. El caso de los estudiantes de medicina. Aunque data del siglo XIX, el caso de los 8 estudiantes de medicina sigue siendo uno de los más recordados por su injusticia y simbolismo. Acusados falsamente de profanar una tumba, fueron ejecutados sin un juicio justo. La historia refleja una época en que la sociedad y la justicia estaban marcadas por prejuicios y tensiones políticas. Pese a la magnitud del hecho, durante años fue minimizado en los registros oficiales y escasamente documentado en los periódicos de la época. La memoria de estos jóvenes se mantiene viva en relatos históricos y en la memoria colectiva de la isla. Número 5. El crimen del Parque Lenin. A inicios del siglo XXI, varios cuerpos fueron encontrados en las inmediaciones del Parque Lenin, en La Habana. Todos presentaban un patrón común que indicaba planificación y repetición en los ataques. Las investigaciones señalaron la existencia de una red criminal dedicada al robo de vehículos y eliminación de testigos. Vecinos y testigos colaboraron con información crucial, pero los medios nacionales apenas informaron del caso, y la cobertura fue fragmentaria. El silencio de la prensa contribuyó a que los habitantes mantuvieran un temor silencioso, sin comprensión clara de la magnitud de los crímenes. Número 4. El remolcador 13 de marzo. En julio de 1994, el remolcador 13 de marzo navegaba con decenas de personas que intentaban abandonar Cuba en busca de un futuro distinto. Lo que parecía un escape desesperado se convirtió en una tragedia aún mayor.
Según testimonios de sobrevivientes, la Guardia Costera cubana interceptó la embarcación y abrió fuego contra el barco, provocando su hundimiento. La embarcación, ya frágil y sobrecargada, no resistió los disparos. Muchos pasajeros no pudieron sobrevivir y la mayoría de los cuerpos nunca fueron recuperados. La intervención de las autoridades no solo terminó con la vida de quienes estaban a bordo, sino que también convirtió el hecho en un episodio silencioso. La prensa oficial apenas lo mencionó y los detalles fueron ocultados durante años. Número 3. El secuestro del bus escolar en Matanzas. Un episodio que mantuvo a la población en tensión ocurrió cuando un grupo de delincuentes armados secuestró un autobús escolar en Matanzas. El objetivo era escapar del país utilizando a los niños como rehenes. Tras horas de negociación, las fuerzas del orden lograron intervenir, pero 2 menores perdieron la vida. La cobertura mediática fue mínima, enfocándose en la resolución del caso sin entrar en los detalles de la operación ni en la conmoción que generó en la comunidad local. Número 2. El caso de los Hermanos del Diablo. 2 hermanos del oriente cubano fueron responsables de una serie de asesinatos que mezclaban rituales y patrones repetitivos. Entre 2010 y 2013 se registraron múltiples desapariciones y muertes que, según los informes policiales, reflejaban un modus operandi ligado a creencias ocultistas. La prensa local apenas mencionó los hechos y la narrativa oficial se centró en su captura sin profundizar en los antecedentes ni en el impacto psicológico de los crímenes. Número 1. El asesinato del niño de la Lisa. Uno de los casos más impactantes de la historia reciente. Un niño desapareció camino a la escuela y fue hallado sin vida días después. El culpable era un vecino cercano conocido por la familia, lo que generó una sensación de traición y vulnerabilidad profunda. La cobertura mediática fue limitada y el hecho se convirtió en un recuerdo silencioso en la comunidad más que en un debate público. La omisión de los medios contribuyó a que el miedo se mantuviera latente, mientras las familias locales reforzaban la vigilancia y la prevención de manera privada. En Cuba, el silencio mediático y la minimización de estos eventos contribuyeron a que muchos de ellos quedaran en el olvido colectivo, dejando solo ecos en los relatos personales y en documentos históricos dispersos. Comprender estos crímenes, sus motivaciones y el contexto social en que ocurrieron permite reflexionar sobre cómo la memoria, la justicia y la sociedad manejan la violencia. La historia de Cuba no es solo la de su música, su arquitectura o su revolución. También es la historia de sus sombras, de los episodios que la sociedad prefirió olvidar y de los relatos que sobreviven narrados en voz baja, esperando ser escuchados. Estos crímenes, aunque oscurecidos por la censura y el silencio, son testigos silenciosos de la complejidad de la vida en la isla, recordando que la violencia y el misterio siempre han formado parte de su historia.